La transformación del modo de producción feudal, con el resurgimiento del comercio a larga distancia y la aparición de las ciudades, viene acompañada de un proceso de transmutación espiritual que pondrá en tela de juicio la unidad de la Iglesia como autoridad universal y ocasionará la decadencia del poder pontificio a finales del siglo XIII y durante el siglo XIV. Las reformas monásticas preconizadas por las órdenes de Cluny y del Císter en los 3 siglos anteriores forjaron la mentalidad de plenitud medieval, expresada en el arte románico y el primer ojival, en la idea de las cruzadas y en la teoría de la supremacía política de la sede pontificia. Tras la caída del imperio de los Hohenstaufen, la traslación del poder político se produce a los reinos nacionales, lo que ocasiona la ruina del poder político pontificio y de la idea de la teocracia universal. El desarrollo de un artesonado y de una burguesía ciudadana cada vez más potentes producen una nueva mentalidad, inspirada en los valores de una nueva religiosidad, la de las órdenes mendicantes, y el impulso renovador de las universidades y la escolástica durante la Baja Edad Media. Se produce una transmutación de valores espirituales sin precedentes, que llevará a una profunda crisis de la Iglesia y al planteamiento de la reforma religiosa. Las nuevas órdenes religiosas de los mendicantes impulsan la práctica del ideal cristiano entre la población y abandonan el recinto cerrado de los monasterios para trasladarse a las ciudades. Los franciscanos, con un enorme éxito proselitista, predicando el amor al sacrificio y la caridad con los pobres a través del ejemplo de humildad y pobreza de su fundador, San Francisco de Asís, y los dominicos a través de la predicación y difusión del Evangelio en las cátedras y también entre las clases populares. Francisco de Asís y Domingo de Guzmán se convirtieron en auténticas fuerzas sociales y humanas. Sus ovejas eran masas de pobres que crecían sin cesar en aquellas ciudades en pleno desarrollo. La fogosa espiritualidad que sembraron creció entre la población e impregnó la Baja Edad Media de esa fuerte y emotiva religiosidad que la caracteriza. Las reglas de la orden dominica y franciscana fueron confirmadas en 1206 y en 1223 respectivamente por el Papa Honorio III. Y paulatinamente fueron construyéndose casas para estos frailes mendicantes. Se les otorgaron bienes para sus fundaciones, que se extendieron así por toda Europa. Y aunque a medida que crecían los frailes fueron apartándose de la pobreza radical que preconizaban sus fundadores, las nuevas órdenes mendicantes hay que atribuir el inicio de la nueva espiritualidad que preconizaba la reforma de la Iglesia. De sus ilustradas comunidades surgieron habilísimos y sutiles profesores que invadieron las universidades y en el caso de los dominicos monopolizaron las actividades de la Inquisición, arrebatándole al clero secular el cuidado de las almas en muchos lugares. Nobilísimas figuras universitarias como San Bonaventura y Duns Scoto entre los franciscanos, y San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, el maestro Eckhart y San Vicente Ferrer entre los dominicos. De la conjunción de este impulso de religiosa espiritualidad y la pujanza de unas poblaciones urbanas cada vez más ricas y poderosas, nació esa maravilla asombrosa que son las catedrales góticas. La mayoría de ellas, a partir del siglo XIII, no fueron iniciativa de poderosos reyes o prelados, sino más bien labor colectiva financiada por la próspera burguesía ciudadana y realizadas por las clases populares artesanas con ansias de redención. Las populosas ciudades necesitaban un testimonio perenne de su fuerza, como lo fueron antes los castillos de los señores feudales. En su magnificencia rivalizaban las ciudades, aportando cada vez soluciones más audaces para dificultades más complejas, impulsados siempre por idéntico ideal. La proyección del arco hacia las alturas parecía constituir un símbolo de la elevación del alma, saturada de vigoroso sentimiento ultraterreno, tan excitado por la mística y la exaltación de la época. El sentimiento religioso lo impregnaba todo,
Prueba de ello es que sólo en el siglo XV, en las últimas etapas del gótico, aquellas corporaciones de artesanos, en muestra de su creciente poderío, llegarán a dedicar el mismo esmero a los edificios consagrados a sus actividades propias en las hermosas lonjas o casas de contratación mercantil. La aportación de la ciencia de los países musulmanes a través de los contactos comerciales con Oriente, Sicilia y en la Escuela de Traductores de Toledo produjo una revolución en el mundo intelectual. La filosofía griega modificará el pensamiento y la teología cristiana, y el derecho romano cambiará el concepto político de Occidente. Esta renovación intelectual se realiza en los nuevos centros de enseñanza. Las escuelas monacales quedan superadas por las escuelas catedralicias vinculadas a una ciudad. En este ambiente urbano se organizan en sentido corporativo y aparecen las universidades, corporaciones de maestros y estudiantes. Las grandes universidades europeas del siglo XIII fueron París, especializada en la enseñanza de la filosofía y la teología; Bolonia, centro de estudio del derecho civil y canónico; Oxford, versión inglesa de la Universidad Parisiense; y Salamanca, fundada por Fernando III el Santo. Más tarde aparecieron las alemanas de Praga, Viena y Heidelberg, y la de Lérida en Cataluña. El poder pontificio, que había llegado a su cumbre, empieza a decaer a finales del siglo XIII. Su excesiva injerencia en los asuntos temporales, unido a las luchas con el Imperio germánico, preparan este declive del papado, que había tenido que fiar demasiado en el apoyo de la monarquía francesa. La pugna surgió al ser coronado en Francia el rey Felipe IV, llamado el Hermoso, que, basándose en las teorías de los romanistas de su corte, preconizaba el absolutismo y no admitía ningún poder exterior a su voluntad. El Papa Bonifacio VIII afirmaba, por el contrario, el derecho pontificio sobre todos los hombres, incluso los soberanos. Ello inició una enconada lucha entre el monarca francés y el Papa, que terminaría con la victoria de Francia sobre la llamada teocracia pontificia. El conflicto comenzó cuando Bonifacio, juzgando al papado en la plenitud de su poder, publicó una bula en la que amenazaba con la excomunión a los eclesiásticos que cedieran parte de sus beneficios al poder temporal, así como a los laicos que lo aceptaran o reclamaran. Felipe IV reaccionó prohibiendo sacar oro o plata de Francia con destino a Roma, al tiempo que encarcelaba al obispo legado del Papa para predicar una cruzada con la que pensaba Bonifacio clausurar el fastuoso jubileo que preparaba para el año 1300. Bonifacio condenó estas decisiones y Felipe, tratando de aunar todas las fuerzas del país contra el poder papal, respondió convocando los primeros estados generales en Francia. Bonifacio promulgó entonces una bula, unam santam, en el año 1302, en favor de la teocracia pontificia y en la que excomulgaba al rey Felipe IV. Felipe decidió pasar a la acción directa y, aprovechando la enemistad reinante en Roma contra el Papa, envió a Italia a su canciller Guillermo de Nogaret con la misión de apoderarse del pontífice. Para ello, Nogaret se puso en relación con el peor enemigo del Papa entre la nobleza romana, Sciarra Colonna, famoso jefe de bandidos, y al frente de una tropa de mercenarios, una noche de septiembre de 1303, atacaron a Bonifacio en la pequeña ciudad de Anagni, en la campiña romana, donde se hallaba retirado. El septuagenario papa arriesgó su vida sin vacilar. Abandonado de todos, esperaba en su aposento que sus enemigos acudieran a matarlo. Le exigieron que abdicase y se entregara sin condiciones, a lo que respondió el anciano: «Aquí tenéis mi cuello y mi cabeza». Se dice que Colonna levantó su espada para asestarle el golpe de gracia, pero que Nogaret se interpuso porque la orden del rey era llevarlo vivo a Francia. El Papa fue puesto bajo custodia, pero la población de Anagni se sublevó en masa y asaltaron la prisión poniendo en fuga a las tropas de Colonna. Bonifacio volvió a Roma, pero el anciano murió a los pocos días debido a la impresión causada. Francia impuso entonces su gobierno en la Iglesia. Atemorizados, los cardenales eligieron papa al arzobispo de Burdeos, Bertrand de Got, en 1305 con el nombre de Clemente V, quien trasladó su residencia a Burdeos, luego a Poitiers y por último, a partir de 1309, a Aviñón. Era un pobre hombre de continuo ocupado en sus dolencias corporales, y su debilidad de espíritu corría pareja con su estado de salud. Felipe IV supo aprovechar bien la docilidad e indecisión del Santo Padre. Bastaba recordarle la suerte desdichada que corriera su predecesor Bonifacio VIII para disipar en él cualquier amago de resistencia. Ninguno de los papas franceses, aunque todos sirvieron a los intereses del reino, se comportó tan servilmente con el monarca francés como Clemente V.
El episodio más humillante fue la actitud del Papa cuando Felipe IV consiguió la supresión de la Orden del Temple para apoderarse de sus cuantiosos bienes a través de un proceso penal que constituye una de las mayores atrocidades de la justicia medieval. Se cree que en Francia había unos 2000 templarios, es decir, la mitad de los efectivos de la orden. En este país poseían también los bienes más cuantiosos. Los templarios disponían de una potencia militar permanente casi igual a la del rey de Francia, por lo que no es descabellado que el astuto Felipe IV los considerara un peligro para el reino. Después de la caída de San Juan de Acre en 1291, los templarios se habían refugiado en la isla de Chipre, desde donde se habían diseminado por diversos países de Europa, particularmente en Francia. Las inmensas riquezas acumuladas gracias a sus actividades mercantiles y bancarias habían despertado muchos recelos contra ellos. La campaña de desprestigio puesta en marcha por el monarca francés les acusaba de usureros y especuladores. Se hicieron circular toda clase de rumores acerca de los abyectos vicios que los templarios habían copiado de los orientales y de sus reuniones secretas en que adoraban al diablo. El canciller Guillermo de Nogaret se sirvió de antiguos templarios expulsados de la orden, enconados contra ellas, y los indujo a acusarlos a los templarios de herejía y de las acciones más vergonzosas. Un día de otoño de 1307 fue detenido el gran maestre de la orden, al mismo tiempo que todos los templarios de Francia y sus bienes fueron confiscados. El monarca había expulsado una orden secreta, remitiendo a todas las autoridades locales unas cartas selladas que debían ser abiertas el mismo día en todo el reino. La actitud del Papa en esta cuestión era decisiva. Esta orden de caballería, al igual que las órdenes conventuales, dependía de la Iglesia, cuyo jefe era el único que tenía derecho para juzgarla. El débil Clemente V no se atrevió a defender a los templarios y permitió que en Francia los esbirres de Felipe consiguieran arrancar confesiones mediante torturas y amenazas. En estas declaraciones consta que en determinadas festividades de la orden los testigos habían visto al maligno mostrarse bajo la forma de un gato negro. Cuando un templario confesaba por fin cuanto se esperaba de él, solía quedar libre a condición que hiciese penitencia y se enmendase. Si cometía la torpeza de retractarse por escrúpulos de conciencia, podía estar seguro de que no escaparía a la hoguera. El rey Felipe reunió en Tours los estados generales para esta condena. Por unanimidad dieron carta blanca al rey y los templarios fueron condenados a muerte. Clemente V, presionado, aprobó la sentencia de muerte y en 1310 fueron quemados en la hoguera un centenar de templarios. En el inmediato concilio de Vienne, la orden fue definitivamente liquidada. Felipe IV pudo apoderarse de todas las tierras y de los tesoros de los templarios. Jacques de Molay y otros 2 maestres de la orden que llevaban 7 años en prisión fueron condenados por el Papa a cadena perpetua. Tal medida agotó la paciencia del gran maestre. Hasta entonces había cedido siempre ante sus verdugos, pero al verse moralmente condenado, exclamó: «En el umbral de la muerte, cuando incluso la mentira más insignificante hace sentir todo su peso, tomo como testigo al cielo y a la tierra que he cometido un grave pecado traicionando a mi orden para librarme de la muerte y de insoportables tormentos. Pero aún sabiendo la suerte que me espera, no quiero añadir nuevas mentiras a las que pesan ya sobre mí. Sacrifico los días que me quedan de vida para declarar solemnemente que nuestra orden ha vivido siempre en la fe más pura y no se ha mancillado con actos vergonzosos». Igual declaración fue firmada por Godofredo de Charny, maestre de Normandía. Ambos templarios fueron condenados a la hoguera como reincidentes. El hecho de que en poco menos de un mes el Papa Clemente V muriera atormentado por una odiosa enfermedad que se cree que era el lupus, y que 8 meses después el rey Felipe IV de Francia, con 46 años de edad, muriera en un accidente mientras cazaba, dio lugar a la leyenda de que Molay los había emplazado a ambos por sus crímenes ante el Tribunal de Dios. La orden fue suprimida, pero en el resto de los países se limitó a cambiar de nombre, continuando con sus actividades. En Portugal se la llamó Orden del Cristo, en Escocia adoptó el nombre de Orden del Cardo y en Aragón Jaime I les dio la continuidad como Orden de Montesa. El periodo de 64 años en que los papas residieron en Aviñón ha sido llamado la cautividad de Babilonia y representa una etapa de decadencia para el pontificado y la propia jerarquía de la Iglesia católica.
su autoridad moral es puesta en tela de juicio por la cristiandad, porque los papas de Aviñón no dudaron en usar su poder espiritual en beneficio del rey de Francia, excomulgando a sus enemigos políticos, poniendo obstáculos a los matrimonios dinásticos que podían ofrecer peligro para la corona y facilitando los matrimonios políticos útiles a Francia. Por otro lado, como durante este periodo la Iglesia pierde gran parte de sus fuentes de financiación procedentes del censo pagado por los territorios del Estado Pontificio y de los tributos pagados por las muchas abadías, los pontífices hubieron de buscar su financiación a través del cobro de cualquier permiso o concesión papal. La simonía se extendió desde los menores a los más altos cargos de la jerarquía. Los clérigos solicitaban el servicio de una iglesia o de una rica abadía para aprovechar su beneficio. La curia de Aviñón no exigía su residencia, bastaba la delegación en un vicario que, mal pagado, ejercía de hecho el sacerdocio. Es lo que se conocía como sinecura. La vida que llevaban los papas en Aviñón escandalizaba por el lujo de sus palacios y los muchos festejos con que trataban de eclipsar a los demás potentados de Europa. Las salas del palacio papal estaban adornadas con ricas tapicerías y mobiliario suntuoso, las comidas eran servidas en pesadas vajillas de oro y plata, y la variedad y número de platos que se servían en los banquetes eran impresionantes. Para vestir a Juan XXII, obispo de Aviñón y sucesor de Clemente V, y a sus innumerables parientes, se gastaron sumas fabulosas. Por el contrario, el pueblo de Roma se moría de hambre. Los romanos subsistían desde hacía siglos en gran parte gracias a la Santa Sede, que atraía a multitud de peregrinos, prelados y diplomáticos. El clamor de la cristiandad contra la corte de Aviñón se hizo insoportable. La indignación se canalizaba a través de las revelaciones místicas de Santa Brígida, una aristócrata de la familia real sueca que profesó monja en Roma. Famosa por sus visiones y misticismo, inició una correspondencia con el nuevo Papa Urbano V, exhortándole para su regreso a Roma. Urbano se vio obligado a regresar, pero juzgando que como Papa francés su situación en Roma era insegura, a los 3 años de estancia en Roma con gran escándalo de la curia, Urbano regresó a Aviñón. Su sucesor, Gregorio XI, fue exhortado igualmente a volver de nuevo a Roma por otra santa con revelaciones, Catalina de Siena. En 1376 accedió al fin y se hizo a la mar con su corte hacia la desembocadura del Tíber. La llegada de Gregorio XI a Roma puso término definitivo a la cautividad de Babilonia. Gregorio experimentaría amargura de haber abandonado Aviñón. La nobleza romana estaba constituida por un grupo de revoltosos ávidos de poder, y las intrigas de unas cuantas familias agotaron las últimas energías del Santo Padre. Se dice que en su lecho de muerte se arrepentía de haber escuchado profecías de mujeres santas y haber abandonado su hermosa patria francesa, cuyo pueblo era obediente y estaba agradecido al Padre de la cristiandad. Cuando Gregorio XI murió, en 1379, los cardenales italianos se apresuraron a elegir papa a un italiano que residía en Roma y los franceses a un papa francés que fijó su residencia en Aviñón. Este año es considerado como el principio del cisma interno de la Iglesia. Murieron ambos pontífices y el cisma continuó, pues cada uno de ellos tuvo su propio sucesor, y no solo había 2 papas y 2 colegios cardenalicios. A veces había 2 obispos disputándose la misma diócesis, 2 abades la misma abadía y 2 párrocos la misma parroquia. Durante 39 años la cristiandad estuvo dividida en 2 obediencias. Francia, Escocia, Saboya, Aragón, Castilla, Chipre y Nápoles acataban al Papa de Aviñón. Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia, los eslavos y los húngaros obedecían al de Roma. Según avanzaba el tiempo se hacían más difíciles las posibilidades de reconciliación. Los papas rivales se trataban recíprocamente de anticristos y se excomulgaban a más y mejor. La cristiandad estaba escandalizada. Intervino la Universidad de París, que en su arbitrio establecía que bien ambos papas renunciaran a la dignidad pontificia o que uno renunciara en el otro. Pero ni los 2 papas que se sucedieron en Aviñón, Clemente VII y Benedicto XIII, ni los 4 de Roma, Urbano VI, Bonifacio IX, Inocencio VII y Gregorio XII, los aceptaron. Fracasado el arbitraje en 1409, un ambicioso cardenal napolitano, Baltasar Cosa, del que se rumoreaba había sido pirata en su juventud, propugnó la reunión de un concilio en Pisa al que concurrieron 10 cardenales de Aviñón y 14 de Roma. Este concilio depuso a los 2 papas y nombró un tercero, Alejandro V, que murió al año de ser designado y fue elegido papa el propio Baltasar Cosa con el nombre de Juan XXIII. Pero nada se solucionó, porque no renunciando los papas anteriores, ahora hubo 3 papas.
Al fin, por iniciativa del emperador Segismundo I y con el apoyo de la Universidad de París, Juan XXIII se vio obligado a convocar el Concilio de Constancia. Este reunió una considerable representación cardenalicia y doctoral, y su primera medida fue la suspensión de Juan XXIII, que pese a comenzar presidiendo el concilio, optó por huir cuando las cosas tomaron un cariz amenazante contra él. No faltaron desde el principio sospechas y rumores que lo señalaban como causante de la muerte de su predecesor, y en el proceso a que fue sometido salió a la luz su aberrante conducta sexual por mantener relaciones con dos de sus hermanas, aunque según sus alegatos de defensa el pecadillo no era para tanto al no tratarse de penetración vaginal. Tras la condena y deposición de Juan XXIII, el concilio obtuvo la renuncia de Gregorio XII, el papa romano, pero no la de Benedicto XIII, el papa Luna de origen aragonés, que resistió tercamente a abdicar. El emperador Segismundo acudió incluso a visitarle a Perpiñán y trató de convencerle sin éxito, y finalmente fue declarado por el concilio fautor y fomentador del cisma, hereje, violador pertinaz del artículo de fe sobre la unidad de la Iglesia católica. Benedicto no se arredró, declaró al concilio excomulgado y con la protección del rey de Aragón se refugió en Peñíscola, donde murió en 1424. El concilio de Constanza nombró papa a Odón Colonna, un notable romano, sagaz y prudente, que tomó el nombre de Martín V y puso fin al cisma. La necesidad de arbitrar una solución al escandaloso cisma había hecho aparecer una peligrosa teoría, que la autoridad del concilio era superior a la del pontífice. Pero cuando el cisma terminó, los papas recabaron de nuevo para sí la autoridad suprema. La pugna constitucional del gobierno de la Iglesia duró todo un cuarto de siglo, durante el cual el concilio de Basilea fue declarado cismático y los de Florencia y Ferrara siguieron la idea del pontificado. Con Nicolás V triunfó la tendencia monárquica, pero en ningún caso se abordó la esperada y necesaria reforma de la Iglesia. La crisis espiritual permanecía latente desde el siglo XIII. Los problemas sociales quedaban intactos. Ello se vio en los conflictos teológicos creados por Juan Wycliffe y Juan Hus, respectivamente en las universidades de Oxford y Praga. Coinciden ambos en una feroz crítica contra el diezmo a Roma y contra la ignorancia, la corrupción de costumbres de los eclesiásticos y la opulencia de la jerarquía, y también en la exaltación del valor de las escrituras como fuente de doctrina. Wycliffe, que se declaraba discípulo de San Agustín, tradujo desde la versión vulgata la Biblia al inglés y fundó un cuerpo de predicadores radicales, los denominados Lollardos, que durante el siglo XIV recorrieron toda Inglaterra predicando la reforma radical de la Iglesia. El apoyo con que contaba le permitió salir indemne del intento de apresarlo del arzobispo de Canterbury. Evitó así ser ejecutado por hereje y murió tranquilo y sosegado en 1384. Su discípulo de Praga no corrió la misma suerte. El concilio de Constanza condenó sus teorías como heréticas y, habiendo accedido a presentarse ante él, lo condenó a muerte en la hoguera en 1415. Su apelación a la religiosidad popular y su defensa del elemento eslavo de Bohemia frente a los alemanes dotó a su prédica de un fuerte carácter reivindicativo nacionalista, y su condena a muerte ocasionaría el inicio de las terribles guerras husitas.